ponencia habla del acceso a la información pública y privada en Nicaragua y abarca un gran periodo. No soy historiadora, ¿verdad? Sé que los historiadores tienen una tarea noble, pero considero que, me disculpan, ¿verdad?, que como archivista, archivera o archivóloga, dependiendo de dónde estemos, la tarea del archivero es más noble, porque tenemos que organizar los documentos. Si no, los historiadores no pudieran hacer uso de ello, y ya no lleguemos hasta los historiadores, cualquier ciudadano, ¿verdad?, no podría tener acceso a los documentos. Muchas gracias. Comenzamos entonces. Como les decía, recopilo políticas gubernamentales sobre gestión organizacional de la información, archivos y profesionales archiveros en Nicaragua desde el año 1863 hasta el año 2012, incluyendo la ley de firma digital. Óigase bien. Que es la más reciente, que trata sobre asuntos asociados a la archivística y a la gestión documental. Y un poquito quise poner también de la producción documental 2 en los archivos, pero más precisamente qué ha pasado con esa producción documental. Bueno, hablamos, ¿verdad?, en nuestros tiempos hablamos del acceso a la información como un derecho. Antes no teníamos ese derecho así tan convincente que ahora nosotros reclamamos poder tener acceso a esa información pública. También hablamos que desde el punto de vista técnico-archivístico, el objetivo intelectual de la archivística es el acceso a la información. Ahí tenemos la doctrina, ¿verdad? No estamos innovando, ¿verdad? Es decir, que para informarnos tenemos que recurrir a los documentos, lo que les decía anteriormente, mismos que tienen que estar simple y sencillamente organizados. Y sabemos también que entre el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la información y la archivística tienen que existir o existen normas jurídicas y normas técnicas, así como lo han abordado nuestros colegas que han pasado anteriormente. Pero aquí viene la pregunta clave. En Nicaragua, ¿con qué normas jurídicas y técnicas sobre archivos y archivística como herramienta de trabajo contamos nosotros? Y la otra es, ¿qué refiere la historia de Nicaragua sobre la producción documental y qué se ha hecho con ella? Les decía que le iba a hablar un poco sobre la situación documental en Nicaragua. Nicaragua, un país envidiado por su geopolítica, ¿verdad?, por su lugar estratégico. No tengo nada que anexar. Ustedes saben que el canal de aquellos tiempos, el gran canal de ahora, etcétera, etcétera, ¿ver? Siempre ha sido un foco de atención. Pero además, para la situación de los documentos existe, la anterior, por favor, la parte del hombre, la naturaleza propiamente dicho, ha contribuido a que se destruyan algunos documentos y obviamente la parte del hombre. Digo la naturaleza porque hemos sido víctimas de 2 grandes terremotos, en el año 1931 y en el año 1972, también históricos, mundialmente conocidos. Ahí tenemos esas noticias, por ejemplo, para recordar un poco. Ahora sí, a la siguiente. Tenemos otras imágenes. La imagen de allá de la izquierda, aquí le hace la Gaceta Ilustrada, como se ve. Y allá está, me gustó ponerle esta imagen porque después les voy a referir algo. Miren, destrucción, pero esta es una obra de arte que participó en una bienal, pero está muy cargada de historia y muy pertinente y atinada a lo que estamos abordando actualmente. Miramos destrucción y fotografías. Pérdida del patrimonio documental. Obsérvese en las leyes en lo que vamos a abordar ahorita, existen que hay una preocupación por proteger los documentos. Dice Sandra Silva que hay una fuerte producción de documentos en los archivos personales. Y eso es cierto. Y seguro que sucede también en ustedes. Cuando abordamos a los alumnos, que yo les digo que es una especie de despertar cuando hablamos de archivística, porque siempre ellos vienen con el concepto de biblioteca. Entonces, desde el mismo alumno que está estudiando la carrera de gestión de la información, con ellos hay que comenzar, les digo yo, a despertarlo.
Desde que nos estamos estando en el vientre materno, yo me atrevo a decir que ya estamos generando documentos personales, documentos de nuestros archivos privados. Pensamos o tenemos la sospecha, nosotros como mujeres que estamos embarazadas, nos vamos donde el médico. El médico está generando un documento por el posible embarazo que tenemos. Hace una orden de laboratorio, ahí tenemos un documento que se está generando. Tenemos el resultado positivo, tenemos otro documento que se está generando. Sí o sí, ¿verdad? Entonces sí, en nuestros archivos privados existen bastantes documentos. Y bueno, dice esta colega que existen 91 archivos privados que ella registró, ¿verdad? Bien, en otras investigaciones que hablan otros diferentes autores, hablan de destrucción de documentos indígenas escritos en cuero de venado. Destrucción para la colonia, se destruyeron las ciudades de León y Granada, también conocido, ahí se fue otra gran cantidad de documentos. Les decía, los terremotos del 31 y del 72 y la revolución de 1979, que es el hecho más reciente histórico, ¿verdad? Más importante. También se destruyeron documentos, pero una fotógrafa, Margarita Montealegre, por dicha que era fotógrafa y sabe el valor de los documentos fotográficos, ella recuperó de los desastres que había dejado la guerra álbumes fotográficos y eran nada más y nada menos de la familia Somoza. Ahí están, por dicha también, ¿verdad? Fueron depositados en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, el INCA, institución para la cual trabajé 15 años. En esas fotografías todavía está la bota de la guardia donde pasaron la humedad de los incendios, el humo todavía, porque son miles de fotografías las que recuperó ella. También sobre el patrimonio documental se habla de la emigración de los documentos coloniales. Recuerden que nosotros pues también, ¿verdad? Tuvimos la colonia y se generaron y se produjeron documentos. Y por las intervenciones de 1902 y 1933, ¿verdad? Esos documentos obviamente no contamos con ellos. Hablando a grandes rasgos. Bueno, vamos a caer ahora precisamente a las normas jurídicas y las normas técnicas, ¿verdad? Lo que más me preocupa a mí como archivera y lo interesante del lema de nuestro seminario por el cual ahorita nos estamos encontrando, ¿verdad? En este cónclave, reto global para la transparencia y óptima rendición de cuentas. Ahí está la clave de mi preocupación en Nicaragua específicamente. ¿Por qué? Porque los documentos se ven como cultura. Sabemos que los documentos también son cultura, pero antes de llegar a ser cultura, antes de valorarlo como cultura, son rendición de cuentas, son transparencia, sí los tenemos organizados, mientras no son nada. Y hasta después, por la edad de los archivos, por el ciclo de vida, hombre, van a tener los otros valores, valor histórico, valor cultural y cualquier otro valor. Pero antes son rendición de cuentas, son diligencias que se concretan. Ahí tenemos la representación de nuestras competencias, de nuestras funciones y de nuestras tareas, con la seguridad que todos los que estamos aquí lo sabemos. Sin embargo, allá no lo sabemos todo. Entonces, revisando ese escenario de la legislación archivística en Nicaragua, ese corpus legal desde 1863 al 2012, encuentro que tenemos antes de 1979. ¿Por qué 1979? Bueno, como todos sabemos, en el 79 fue el triunfo de la Revolución Popular Sandinista que derrocó a una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Antes del 79 se aprobaron 16 leyes y 4 decretos asociados a la legislación archivística. Después del 79 tenemos 6 leyes, 4 decretos y un reglamento. Sin querer cansarlos, me refiero a la primera. 21 de febrero de 1983, 863, se dicta el decreto ejecutivo
creación del archivo. Se habla específicamente para la ley agraria, títulos de ley agraria. El 26 de febrero de 1875, como ustedes pueden leer, hay un decreto reglamentando las obligaciones del archivero. Óigase bien. Lo interesante es, miren la fecha y el lugar que ocupa archivero. Primero el archivo y hasta el segundo lugar aparece biblioteca. A mí me fascinó haber encontrado eso, haber tenido ese hallazgo. Después tenemos en 1883 creación del Archivo General de la República. Ya habla de elaborar catálogo y presentárselo a cualquier individuo. Estamos hablando en aquella época del principio de máxima transparencia. Avancemos. Después, en 1896, se da la creación del Archivo General de la República. Esa fecha de 1896 que recoge la colega de Argentina es muy importante. Se descubre allí que hay más preocupación, como que vamos entendiendo que los archivos, la importancia que hay para los ciudadanos. Importante que lo mencionó la compañera Aida, es que la ley debe tener sanciones y esta ley sanciona al archivero con una multa de 50 pesos la primera vez y si reincidiese, una pena. Después, para el terremoto del 31 hay un decreto para la recuperación de esos archivos, también se están preocupando. Después hay una ley que regula el Archivo General de la Nación, después hay otro decreto que manda a publicar las actas. La Junta, ya caemos a 1979. En 1979 se dicta la Ley de Patrimonio Artístico y Cultural, nada que ver con Nicaragua, con los archivos, pero sí habla de destrucción o deterioro y menciona bibliotecas, galerías, pues consideramos a lo mejor que allí pueden estar mencionando o está entredicho los archivos. Ley de protección, hay una, la derogan y promulgan otra, pero nada nuevo sobre los archivos. Con el gobierno de Arnoldo Alemán se aprobaron 3 decretos, uno que actualiza la creación del Archivo General de la República, nombrándolo Archivo General de la Nación a nivel de decreto. Antes estaba a nivel de ley, hoy a nivel de decreto después de 1979. Hay una ley de municipio, ahí está la ley que aprobó Arnoldo Alemán, se crea un plan de archivos municipales, hay una regulación, hay una ley de lo contencioso administrativo. Ahí, bueno, están los 3 decretos, el que actualiza la creación del Archivo General de la Nación, rescate del patrimonio cultural, el decreto 72-2001, Arnoldo Alemán manda a decir que todos los documentos que se produjeron antes del 1979 hay que rescatarlos, y el otro es que mandata la creación de los archivos centrales. Hay otra ley de probidad de servidores públicos, otra ley de acceso a la información pública, una ley maravillosa en el sentido técnico jurídico, porque nuestra Constitución dice que nosotros no somos un país multiétnico y multilingüista, y la ley le otorga derechos a estas personas, ¿verdad?, de otra habla de nuestro país. Tenemos una ley de firma electrónica y una ley de protección de datos personales. Pasemos. Obviamente la Constitución de la República aborda, ¿verdad?, viéndolo con lupa, sacándolo con pinza, qué encontramos sobre documentos, qué encontramos sobre archivos. También existen otros archivos, otros artículos. Pasemos. Bueno, otra de las leyes es que Carlos Martínez Rivas, el sucesor de Rubén Darío desde el punto de vista literario, un escritor, un poeta, se creó un acuerdo administrativo en el año 1998 donde dice que es patrimonio artístico y cultural. Hombre, es otra manera de ejemplificar que los documentos son vistos desde el punto de vista cultural. Después hay otra resolución que prohíbe
que estos documentos de Carlos Martínez Rivas salgan del país y después, 2 años después, en el 2000, hay una ley que protege los documentos de Rubén Darío. Imagínense cómo andamos 2 años después, aunque Darío fue mucho antes que Carlos Martínez Rivas. Y más o menos lo que les quiero decir es que miremos qué cantidad de leyes, miremos qué cantidad de decretos, llegamos a 1979 y caemos a decretos nada más. Y en todos ellos hay conceptos que hablan de documentos de archivo, hablan de documentos, hablan de expedientes. Entonces nosotros los archiveros, obviamente estoy diciendo, no aparece ahí en este resumen, no tenemos una ley de archivos, no tenemos un sistema nacional de archivos. Entonces el archivero andamos viendo qué concepto, de cuál ley nos tenemos que apegar, porque al no tener una norma institucional, pues como todos sabemos, nos vamos a la norma nacional, pues si no, ahí nos estamos agarrando de las normas internacionales que está haciendo Costa Rica, que está haciendo Colombia, qué podemos nosotros adaptar para aplicarlo a nuestra gestión documental. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de 3 leyes que abordan el término de documento. En la redacción se parecen uno a otro, pero no hay uno que diga exactamente esto es, o que se repita el mismo concepto igualito de manera taxativa en cualquier ley, en cualquier decreto, no lo tenemos. Como conclusión, la mirada a la normativa jurídica en archivos, estamos abordando 150 años. 150 años después de la primera norma jurídica, seguimos igual, sin ley para nuestros archivos ni para la archivística. Esos decretos obviamente no abordan esa fuerza coercitiva que debería tener una ley de archivos. Incluso el Archivo General de la Nación no se ha apropiado, me atrevo a decir, de su papel como garante de la protección, organización, descripción, difusión de los documentos. Es muy tímido completamente. Otra cosa, otro error técnico que considero yo que tenemos nosotros es ¿bajo quién está el Archivo General de la Nación en Nicaragua? Y me atrevo a decir que en otros países también de Latinoamérica. Está bajo el Instituto Nicaragüense de Cultura. Eso también nos está diciendo que los documentos, hombre, los estamos viendo simple y sencillamente como cultura y estamos restándole ese valor administrativo, ese valor contable, ese valor financiero, ese valor legal y todos los valores, ¿verdad?, que todos ustedes ya conocen, ¿verdad? Bueno, la otra que se trabaja con duplicidad de documentos, con duplicidad de conceptos, ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Solo por razones de tiempo, pero en la ponencia aparecen más conceptos. Y obviamente necesitamos, ¿verdad?, una ley, ¿verdad? Concluimos. Necesitamos una ley simple y sencillamente por todo eso que nosotros sabemos, nosotros los archiveros tenemos la angustia. A ver, ¿y ahora qué hago? Ya sé que para organizar los documentos, hombre, tengo que ver el corpus legal de mi institución para ver su competencia, funciones y tareas. Pero ¿y después qué? Tengo que estar haciendo los manuales de procedimiento o el reglamento de mi misma institución, y tomando como ejemplo lo que han hecho ustedes, los colegas a nivel de Latinoamérica, a ver qué me conviene, qué me sirve, con qué me identifico, con cuál voy mejor, lo cual obviamente no es malo, pero si tuviéramos una ley trabajáramos con más confianza, con más certeza, con más convicción y nos desgastaríamos menos, porque estamos hablando de inversión de tiempo, inversión de conocimiento, inversión de un montón de cosas que todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos en la otra imagen? Bueno, muchas gracias. El tiempo nos apremia siempre. Me angustia ver de este tipo de actividades, porque si yo al hablar de archivos me tomo todo el día, ¿verdad? Muchas gracias. Estoy a sus órdenes por cualquier pregunta.